9 minutos quedan para llegar al cierre de Wall Street y al final del programa. Último análisis de la jornada. Nos acompaña Alexis Ortega, analista independiente. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alma. ¿Cómo estás? Alexis, balance del día. Bueno, la verdad es que veníamos en una semana pues con un cierto grado de optimismo con respecto al gran tema de los tipos de interés en Estados Unidos tras el dato de empleo del viernes pasado, y hoy pues nos hemos levantado un poco con una especie de pequeña resaca de un miembro de la Reserva Federal que en este momento pues empieza a hablar de lo que quizás debería decir el propio Powell, pero que no se atreve, puesto que prácticamente en estos momentos se está convirtiendo casi en el elemento que está manteniendo la idea de que los tipos de interés van a bajar, aunque no da ningún paso para ello. Ha sido Cascari, que no vota, y yo creo que por eso quizás está actuando como esa especie de demonio de la conciencia, en donde nos dice lo que realmente deberíamos oír, y Powell en cierto modo está siendo de angelito, nos está diciendo, no, no se preocupe, los tipos van a bajar. Descartó una bajada de tipo de interés, cosa que no ha hecho Cascari hoy. De hecho, en algún momento ha llegado a decir que si la inflación continúa en este grado lateral, no hay una caída de la actividad en el mercado laboral, y de alguna manera los precios se mantienen en esta situación, pues entonces hay que plantearse la idea de que a lo mejor tenga que ser más restrictiva la política monetaria, es decir, que puedan subir los tipos de interés. Eso de alguna manera ha roto un poco algunos de los elementos de equilibrio que hemos tenido, sobre todo en el mercado de divisas, y de alguna manera en algún momento la reacción de las bolsas ha sido un poco preocupante, pero luego al final casi todas las aguas han vuelto a su cauce, puesto que prácticamente Cascari, como no votante, pues de alguna manera su opinión debe ser puesta un poco en duda. También ha hablado después de Cascari la presidenta de la FED de Boston, Susan Collins, pero ella prácticamente no ha dicho nada. Que es peligroso bajar los tipos antes de tiempo, que ese objetivo del 2% hay que alcanzarlo, que no es tan inalcanzable y que el Ujú. consumo tendría que disminuir un poco para que se llegara a ese 2%. Sí, pero básicamente es un mensaje un poco, me da la impresión de que esta señora sí que debe votar, y por eso quizás está siendo algo más moderada y no quiere salirse un poco del esquema que está planteado. Yo creo que en estos momentos hay un gran peligro por parte de los banqueros centrales y sobre todo de la Reserva Federal, puesto que de alguna manera la inflación no tiene nada que ver con el mercado laboral. El mercado laboral no se ha desacelerado ahora, lleva ya prácticamente 6 meses desacelerándose. Si no nos fijamos en las nóminas, entre otras cosas porque las nóminas lo único que nos habla es de, mercado, de empleo por cuenta ajena, y eso no es todo el empleo. El empleo también incluye a los autónomos, incluye a los familiares no remunerados que trabajan en algunos negocios, y esa actividad de empleo lo calcula otro informe que se publica conjuntamente con el dato de empleo oficial, que se llama la encuesta de hogares. Y la encuesta de hogares nos viene diciendo que desde noviembre hasta aquí, es decir, en estos últimos 6 meses, apenas han creado 200.000 empleos globalmente, ¿eh? O sea, empleo por cuenta ajena, empleo propio, etcétera. Y esos son apenas 35.000 mensuales. Y hay que tener en cuenta de que esta encuesta incluso arrojó en marzo un dato muy bueno, casi 500.000 empleos, cuando prácticamente en diciembre, enero y febrero esta encuesta nos estaba diciendo que se estaba destruyendo empleo, con lo cual de alguna manera nos viene a decir que el mercado laboral no está tan fuerte como nos indica las nóminas. Lo único que pasa es que en estos momentos, como el mercado ha creado su propia realidad y su propia narrativa y se fija en las nóminas, pues entonces de alguna manera la Reserva Federal utiliza este mecanismo para hacer culpable a la inflación, hacer que la inflación sea culpa de un mercado laboral, cuando no es el mercado laboral que está generando esta inflación. De hecho, ya incluso las nóminas ya están desacelerándose, y sin embargo la inflación sigue impertérrita, manteniéndose muy alta y en ese rango lateral. Casi prácticamente la super core está en estos momentos aumentando en tasa anualizada cerca del 6-7%, con lo cual de alguna manera es un cierto riesgo. Por lo tanto, deberíamos buscar otro culpable de la inflación, y el culpable obviamente está en una política fiscal absolutamente expansiva que está manteniendo artificialmente el consumo y de alguna manera está manteniendo obviamente una presión de demanda sobre una oferta que todavía no está macheada con esa demanda, y por lo tanto los precios están subiendo. En estos momentos la Reserva Federal de alguna manera, yo reconozco que ha hecho mucho, pero realmente con eso no vale si no tiene la colaboración de la política fiscal. Y como no hay capacidad como para la política fiscal para hacer su trabajo, puesto que hay unas elecciones en noviembre y de alguna manera no se habla o no se puede hablar de recorte del gasto, o por lo menos no generar ningún tipo de problema a Biden, que ya tiene bastantes problemas
políticos por otros campos, pues entonces de alguna manera no está la Reserva Federal haciendo su papel, que es la de decir, señores, yo ya no puedo más, necesito ayuda de la política fiscal. Y si la política fiscal no me ayuda, yo voy a tener entonces que seguir tirando de la política monetaria. Y eso va a generar un cierto desequilibrio en la estructura de control de la inflación, que de alguna manera puede dar lugar a que se rompa algo por algún lado. Pero bueno, como estamos en manos de políticos y eso les importa muy poco lo que se rompa, siempre y cuando se rompa en enero, porque antes de noviembre no se puede romper. Pues efectivamente, estamos un poco en el día de la marmota, diría yo, hasta que lleguen las elecciones. Me quedo sin tiempo, lo siento muchísimo. Alexis Ortega, analista independiente. Un placer compartir contigo este ratito. Buenas tardes. Hasta la próxima, Alma.